Con el mundo confinado debido al coronavirus, acompañamos al Papa Francisco en las celebraciones de los momentos más importantes del año litúrgico, la Semana Santa y la Pascua en tiempos de pandemia. Todo esto y más, ahora en Vaticano. La Semana Santa siempre comienza con la celebración del Domingo de Ramos, una misa que conmemora la entrada del Señor en Jerusalén. Pero la misa de este año no se ha parecido a ninguna otra debido a la pandemia del coronavirus, el COVID-19, que asola al mundo. En lugar de la habitual celebración en la Plaza de San Pedro, la ceremonia tuvo lugar en el interior de una basílica de San Pedro desierta, ya que el Santo Padre, al igual que el resto del mundo, seguía las medidas decretadas por la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos. Las directrices estipulan: los obispos y sacerdotes pueden celebrar los ritos de la Semana Santa sin la presencia del pueblo y en un lugar adecuado, evitando la concelebración y omitiendo el signo de la paz. El sacerdote español Salvador Aguilera es experto en liturgia. Explica cómo ha influido este decreto en la celebración de la Semana Santa en el Vaticano de este año. El decreto de la Congregación para el Culto Divino ofrece las sugerencias y observaciones para toda la Iglesia Católica. El Papa Francisco en esta Semana Santa tiene también sus particularidades. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. Tras la proclamación de la Pasión de Cristo, el Papa Francisco reflexionó sobre los sufrimientos de Cristo como ejemplo de una vida plena. De este modo, en casa, en estos días santos, pongámonos ante el crucificado. Mirad al crucificado, que es la medida del amor que Dios nos tiene, y ante Dios que nos sirve hasta dar la vida, pidamos, mirando al crucificado, la gracia de vivir para servir. Procuremos contactar al que sufre, al que está solo y necesitado. No pensemos tanto en lo que nos falta, sino en el bien que podemos hacer. El Santo Padre celebró la Eucaristía ante el milagroso crucifijo de San Marcelo, así como también ante el ícono bizantino de María Salus Populi Romani. Para protegernos de la actual pandemia, ambos estuvieron presentes en la Plaza de San Pedro durante la bendición extraordinaria Urbi et Orbi que impartió el 27 de marzo el Papa Francisco. Tanto una cruz como un ícono mariano son asimismo símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud. Los años en los que no se celebra la gran fiesta internacional, las celebraciones diocesanas del Día Mundial de la Juventud señalan el Domingo de Ramos. El año pasado, esta celebración internacional se llevó a cabo en la ciudad de Panamá. La próxima será en Lisboa, en el año 2022. Se pretendía que los jóvenes panameños entregaran la cruz y el ícono de la Jornada Mundial de la Juventud a los jóvenes portugueses este pasado Domingo de Ramos. Pero el Papa anunció que, en su lugar, la entrega tendrá lugar el 22 de noviembre en la fiesta de Cristo Rey. Apelando a los jóvenes, el Santo Padre dijo que durante esta época de pandemia está claro para todos quiénes son los verdaderos héroes. No los ricos ni los famosos, dijo, sino los que se sacrifican para servir a los demás. Sentíos llamados a jugaros la vida. No tengáis miedo de gastarla por Dios y por los demás. La ganaréis. Porque la vida es un don que se recibe entregándose. Y porque la alegría más grande es decir sin condiciones sí al amor. Es decir, sin condiciones sí al amor como hizo Jesús por nosotros. Come ha fatto Gesù per noi.
Con estas contundentes palabras, el Santo Padre condujo a la Iglesia con solemnidad a la celebración de la Semana Santa. Una semana como ninguna otra, en la que Italia y el Vaticano continúan viviendo bajo las excepcionales circunstancias de un confinamiento global. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Y ahora, más Vaticano. Es Semana Santa. Habitualmente es la época más concurrida del año aquí en Roma, pero ahora todo está tranquilo. Las principales plazas y calles de la ciudad están paralizadas, como en contemplación, a la espera de algo grande que está a punto de suceder. El Triduo Pascual comienza el Jueves Santo, pero las puertas de la iglesia están cerradas. No hay señal alguna de los fieles que normalmente preparan los altares de reposo para pasar la noche con Jesús en adoración. Los únicos adornos de la emblemática escalera española de la Plaza de España son simples flores silvestres que brotan entre las grietas del mármol. En lo alto de la escalera, la iglesia de la Santísima Trinidad de los Montes está envuelta en silencio. Incluso la magnificencia de la Fontana de Trevi, en cierto sentido, palidece sin gente alrededor que la admire. Parece como si la vida en la ciudad hubiera exhalado su último aliento, pero tras las fachadas de las casas y las puertas cerradas de las iglesias, la liturgia de la Cena del Señor se celebra. Recordamos que todos los años se adoraba al Santísimo Sacramento y se acompañaba durante toda la noche. Sin embargo, en el decreto que ha emanado la Congregación para el Culto Divino en este año, se dice que se omita el lavatorio de los pies, pero ya hemos dicho que era opcional, y también que se omita esa reserva eucarística. Por tanto, los sacerdotes, al terminar la celebración de la Eucaristía, llevarán al Santísimo Sacramento al sagrario como de costumbre. Debido a la pandemia del coronavirus, la misa crismal, que generalmente se celebra en la mañana del Jueves Santo, fue pospuesta para una fecha posterior, tal vez incluso para el próximo año. Solo unos pocos ciudadanos y personal de la Ciudad del Vaticano están presentes, representando a los fieles del mundo. En condiciones normales, el pontífice habría celebrado esta liturgia fuera del Vaticano, pero no este año. En la homilía de la misa vespertina, se dirigió a sus sacerdotes. Hoy todos vosotros, hermanos sacerdotes, estáis conmigo en el altar. Vosotros, consagrados. Solo os digo esto. No sed tercos como Pedro. Dejaos lavar los pies. El Señor es vuestro siervo. Está cerca de vosotros para fortaleceros, para lavaros los pies. El Santo Padre prosigue diciendo que si no permitimos que Jesús nos sirva, dándonos cuenta de que necesitamos su ayuda, no hay forma de entrar en el reino de Dios. Considerando que muchos católicos no tendrán la posibilidad de recibir la Eucaristía
ni de visitar a Cristo durante la Noche Santa, el Santo Padre nos recuerda la estrecha relación entre el Jesús eucarístico y nosotros que lo recibimos, aunque solo sea espiritualmente. La realidad que vivimos hoy en esta celebración, el Señor que quiere permanecer con nosotros en la Eucaristía, y nosotros nos convertimos siempre en sagrarios del Señor, llevamos al Señor con nosotros. Portiamo il Signore con noi. Segundo día del Triduo Pascual, Viernes Santo. El día en que la Iglesia conmemora la pasión y muerte de Jesús con una liturgia especial. Comienza en penumbra, el altar desnudo. El Santo Padre viste de rojo simbolizando la sangre de Jesús derramada en la cruz. Después del relato de la pasión de Cristo, el Padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, ofrece una reflexión sobre la redención del mundo a través de la cruz de Jesús. ¿Cuál es la prueba más segura de que la bebida que alguien te ofrece no está envenenada? Que esa persona beba de la misma copa antes que tú. Esto es lo que Dios hizo. En la cruz bebió, delante de todo el mundo, de la copa del dolor hasta sus restos. Así es como nos mostró que no está envenenada, sino que lo que hay en el fondo de ese cáliz es una perla. El Viernes Santo se venera la cruz como signo de gratitud por este inconmensurable sacrificio de Jesús en la cruz. Además de la liturgia que conmemora la pasión del Señor, el Viernes Santo es también el día en que los fieles en muchos lugares rezan y meditan las 14 estaciones del Vía Crucis. En Roma es tradición que el Vía Crucis se rece en el Coliseo, en el anfiteatro donde miles de cristianos fueron martirizados. Pero este año, con Roma e Italia bloqueadas debido a la pandemia del coronavirus, por primera vez en décadas, el Vía Crucis tuvo lugar en la Plaza de San Pedro. Las meditaciones de este año fueron preparadas por la capellanía del Centro de Detención Due Palazzi en Padua, al norte de Italia. Reflexionaron sobre los sufrimientos de los prisioneros, de las personas relacionadas con ellos y sobre asuntos de justicia, perdón y redención. Al finalizar, el Papa Francisco rezó también ante el crucifijo de la iglesia de San Marcelo, por quienes están sirviendo a los que sufren, incluidos los portadores de la cruz, que este año incluyó a 2 profesionales médicos que combaten contra el coronavirus de Roma. Oh Dio, eterna luce. Oh Dios, eterna luz y día sin ocaso, colma de tus bienes a los que se dedican a tu alabanza y al servicio del que sufre en los innumerables lugares de sufrimiento de la humanidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Per Cristo nostro Signore. Amén. El sábado santo, el último día del triduo, la Iglesia rememora el tiempo de Jesús en la tumba y su descenso al infierno. Un día de completo silencio, como si se estuviera en la tumba. La tarde cae sobre Roma y el Papa Francisco comienza la liturgia en la víspera de la Pascua, la vigilia pascual. Dopo il sabato, Pasado el sábado, las mujeres fueron al sepulcro. Así comenzaba el Evangelio de esta vigilia santa, con el sábado. Es el día del triduo pascual que más descuidamos, ansiosos por pasar de la cruz del viernes al aleluya del domingo. Sin embargo, este año percibimos más que nunca el sábado santo, el día del gran silencio. avvertiamo più che mai il sabato santo. El Santo Padre en su mensaje de Pascua recalcó que aquellas noches adquirimos un derecho fundamental, el derecho de la esperanza. Possiamo e dobbiamo sperare. El Papa Francisco dijo que no es mero optimismo, sino que es un regalo del cielo. Considerando la situación de la pandemia, el Santo Padre apela al mundo y se dirige a Dios. Mettiamo a tacere le grida di morte. Silenciemos los gritos de la muerte, no más guerras, que detengamos la producción y el comercio de armas, ya que necesitamos pan, no armas. Que se acabe con el aborto y la matanza de vidas inocentes, que los corazones de los que tienen suficiente se abran para llenar las manos vacías de los que no tienen lo necesario. Le damos la espalda a la muerte y abrimos nuestros corazones a ti, porque tú eres la vida misma. La Noche Santa está dedicada precisamente a Él. Él conquistó la muerte a través de su propia muerte. El coro triunfante canta Aleluya. Es Pascua, el día de la resurrección del Señor. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Bienvenidos de nuevo. Están ustedes viendo Vaticano.
Este año la Cuaresma y la Semana Santa son especiales. Parece que el Señor nos llama a vivir todas estas celebraciones del Triduo Pascual en el ambiente familiar, la iglesia doméstica que podíamos llamar. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Después del Santo Triduo, el domingo de Pascua, la Iglesia celebra la resurrección con una misa. Es la mayor celebración del año. El Papa Francisco, de nuevo en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro, parece estar casi solo, pero la misa se retransmite por todo el mundo. La liturgia se celebra por causa de la pandemia del coronavirus según las directrices del decreto de la Congregación para el Culto Divino, con un solo celebrante y una presencia muy limitada de fieles. A pesar de las restricciones, la misa no pierde su carácter solemne. El Evangelio de la Pascua se proclama en 2 idiomas, latín y griego. Después del Evangelio, el Santo Padre no predica la homilía. En su lugar, pronuncia el mensaje de Pascua e imparte la bendición Urbi et Orbi, que sigue a la celebración. Urbi et Orbi significa a la ciudad y al mundo, y es impartida por el Papa en Navidad y Pascua, y muy raramente, como sucedió en marzo, en ocasiones extraordinarias. Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de la Iglesia. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y veramente risorto. En su mensaje de Pascua, el Papa Francisco llama a la humanidad a mirar a Cristo resucitado para tener esperanza en medio de esta pandemia y a unirse en solidaridad. En estas semanas, la vida de millones de personas cambió repentinamente. Para muchos, permanecer en casa ha sido una ocasión para reflexionar, para detener el frenético ritmo de vida, para estar con los seres queridos y disfrutar de su compañía. Pero también es para muchos un tiempo de preocupación por el futuro que se presenta incierto, por el trabajo que corre el riesgo de perderse y por las demás consecuencias que la crisis actual trae consigo. El Santo Padre renueva su llamamiento a los dirigentes políticos y a la comunidad internacional para que trabajen activamente por el bien común, proporcionen los medios y recursos necesarios para que todos puedan llevar una vida digna y pongan fin a las guerras y a los conflictos. La victoria del amor sobre la raíz del mal, una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios. La Semana Santa de este año y la celebración de la Pascua, al igual que los trastornos en la vida de muchos que viven en cuarentena, no tiene precedentes en la historia reciente. Patris et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et maniat semper. El mensaje del Santo Padre es el mensaje de esperanza de aquel que venció a la muerte. Nos ayudará a superar el virus, a buscar la paz y el cielo. Es un mensaje de Pascua, un mensaje de resurrección.